Hola, nos encontramos hoy con dos expertas hepatólogas de la Sociedad Española de Patología Digestiva, la doctora Elba Llop del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y la doctora Marta Casado del Hospital Torre Cárdenas de Almería. La pregunta para debatir es si es posible medir de forma no invasiva el gradiente de presión portal en la cirrosis hepática. Doctora Casado. Bueno, creo que sí es posible, y si no es posible medir, sí es posible estimar el gradiente de presión venosa hepática, de forma que de una manera sencilla, no invasiva y rápida podemos estratificar los pacientes con respecto a la gravedad de su hipertensión portal. Ello nos va a permitir tomar decisiones clínicamente relevantes que faciliten el seguimiento de estos pacientes. Es indudable que en la práctica clínica no es importante tener una cifra exacta de gradiente de presión venosa hepática, sino que lo importante es identificar a aquellos pacientes que tienen hipertensión portal clínicamente significativa, es decir, un gradiente de presión venosa hepática mayor de 10 milímetros de mercurio, porque este es el punto de corte hemodinámico que se relaciona con el riesgo de un primer episodio de descompensación, el riesgo de presencia y desarrollo de varices y el riesgo de descompensación postoperatoria en pacientes sometidos a resección de hepatocarcinoma. Es indudable que el gol estándar para la evaluación del gradiente de presión venosa hepática es el estudio hemodinámico mediante cateterismo de venas suprahepáticas, pero no es menos cierto que esta técnica no está disponible en la mayor parte de los centros y que además es invasiva. Esto ha hecho que en los últimos 10 años se haya hecho un esfuerzo importante para la identificación de métodos no invasivos que puedan evaluar la hipertensión portal. Y probablemente el más validado y el más estudiado sea la elastografía transicional, la determinación de la rigidez hepática. Se han llevado a cabo numerosos estudios que evalúan la eficacia diagnóstica en la hipertensión portal de la determinación de la rigidez hepática, y numerosos estudios han puesto de manifiesto que la elastografía transicional permite identificar a aquellos pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa, ya que se ha determinado que el punto de corte de 21 kilopascales se asocia con una elevadísima especificidad a que el paciente tenga hipertensión portal clínicamente significativa, de forma que el 90% de estos pacientes van a tener hipertensión portal clínicamente significativa. En relación a la precisión diagnóstica de la existencia o no de varices, que es un hecho clínicamente relevante, es verdad que la elastografía transicional no tiene mucha rentabilidad diagnóstica por sí sola, pero sí se ha puesto de manifiesto que su combinación con parámetros como es el recuento de plaquetas puede mejorar la precisión diagnóstica, de forma que sabemos, en relación a los resultados de un estudio reciente, que todos los pacientes con un recuento plaquetario mayor de 150.000 y una rigidez hepática menor de 20 kilopascales tienen un escaso riesgo de tener varices y, por lo tanto, puede evitarse la realización de una endoscopia. La elastografía transicional en la hipertensión portal nos da también una información pronóstica. Sabemos que todos los eventos clínicos tienen lugar por encima de 21 kilopascales. Luego tenemos un punto de corte que está relacionado y que predice endpoints como primer episodio de descompensación, riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular y muerte. En resumen, es posible estimar el gradiente de presión venosa hepática con métodos no invasivos tan sencillos como la elastografía transicional. Nos da una información pronóstica, nos da una información de qué pacientes tienen hipertensión portal clínicamente significativa y permite saber si los pacientes tienen o no riesgo de desarrollo de varices. ¿Y en su opinión, doctora Llop? Bueno, pues yo creo que es cierto que la elastografía de transición, por ejemplo, ha mostrado muy buena correlación con el gradiente de presión venosa hepática, pero se sabe que esa correlación se pierde cuando el gradiente de presión venosa hepática aumenta por encima de 12 milímetros de mercurio, y esto se debe seguramente a que hasta 12 milímetros de mercurio es la fibrosis la que contribuye al aumento de los valores de elastografía de transición, y a partir de 12 milímetros de mercurio hay otros componentes como son el aumento del flujo esplácnico y la vasoconstricción intrahepática que hacen que aumente el gradiente de presión venosa hepática, y por eso la correlación entonces ya no es tan buena. Y es también por este motivo por el que seguramente no se puede evaluar la respuesta hemodinámica a beta bloqueantes con técnicas no invasivas, como son la elastografía de transición, y en ese caso sí que es precisa la realización de un gradiente de presión venosa hepática para saber cuál es la respuesta hemodinámica. Por otra parte, aunque es cierto que
a partir del punto de corte este 21, lo más probable es que tengas hipertensión portal clínicamente significativa. Existe un porcentaje no desdeñable de pacientes que tienen puntos de corte de fibroscan entre 13 y 21 kilopascales que tienen hipertensión portal clínicamente significativa, y en estos pacientes nos estaríamos perdiendo cierta información al no realizarles la medición del gradiente de presión venosa hepática. Además, hay que tener en cuenta que la determinación de la elastografía de transición no se puede realizar en pacientes obesos muchas veces, en pacientes con ascitis, y existen ciertas situaciones en las que se puede ver alterado, como puede ser la inflamación hepática, la colestasis, etc. Y en estos casos, aunque es verdad que se están diseñando otras técnicas elastográficas que intentan suplir el papel de la elastografía de transición, pues todavía no están suficientemente validadas y todavía no se pueden adoptar como útiles en estas circunstancias. En estos casos, obviamente, sí que se debería hacer un gradiente de presión venosa hepática. Y, por último, la elastografía de transición se ha validado fundamentalmente en estudios en los que la etiología fundamental eran las hepatitis virales, fundamentalmente el virus de la hepatitis C, y todavía creo que no hay suficiente información en otras etiologías como son la enfermedad grasa del hígado no alcohólico, que al final va a ser la más prevalente, o el alcohol. Y en estas circunstancias pues habrá que tenerlo en cuenta también. Y dada la accesibilidad a la hemodinámica de cateterismo de vena suprahepática, ¿qué opinas sobre lo que debemos hacer en la práctica clínica habitual en nuestros hospitales? Bueno, pues como bien ha dicho la doctora Casado, el gradiente de presión venosa hepática no se puede realizar en la mayoría de centros, y yo lo que posiblemente haría sería en que en pacientes de alto riesgo, que quizás pondría ese punto de corte de 21, pues asumiría que el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa. En pacientes de bajo riesgo, por debajo de 13, pues asumiría que no la tiene, y entre 13 y 21 igual pensaría que habría que hacer un gradiente de presión venosa hepática, como se pudiese. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañera. Creo que lo importante en la práctica clínica es intentar obtener la máxima información relevante para el seguimiento de los pacientes de la forma más fácil. La elastografía transicional en los pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada ofrece una información útil, que es si el paciente tiene o no hipertensión portal clínicamente significativa, y eso es importante para saber qué paciente se va a descompensar o qué paciente le tenemos que realizar una gastroscopia porque tiene alto riesgo de tener varices. La conferencia de consenso ELVA Veno 6 ya establece recomendaciones en relación al uso de la elastografía transicional en práctica clínica en pacientes con enfermedad hepática avanzada. Es indudable que la elastografía nunca nos va a servir para monitorizar la respuesta hemodinámica al tratamiento farmacológico con beta-bloqueantes, y es cierto que habrá alguna zona gris, que son esos pacientes entre 10 y 21 kilopascales, que o bien deberemos hacer estudio hemodinámico o un seguimiento muy cercano, o muy probablemente en el futuro haya técnicas de elastografía mucho más avanzadas que permitan obviar esta zona gris, o otras determinaciones como pueden ser la elastografía esplénica nos van a poder ayudar. Pero yo creo que en un futuro próximo el algoritmo en práctica clínica del diagnóstico de la hipertensión portal va a tener un espacio muy reducido para la determinación por hemodinámica del gradiente de presión venosa hepática. Muchísimas gracias, doctora Llop y doctora Casado, por compartir con nosotros su experta opinión.